se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar fuego urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Digamos la sabiduría de lo alto. A veces nuestro ser inteligente, porque humanamente nos consideramos inteligentes para algunas cosas en este mundo, nos lleva a una sabiduría equivocada. Digamos la sabiduría del Señor para poder entender estos textos y captar realmente lo que nos quieren decir. Mateo 24:19 nos dice así: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Si leemos todo el relato, nos habla de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque serán días como los de Noé, porque vienen días muy difíciles, y porque realmente aquellas que estén encintas y los que críen hijos, pues yo considero, hermanos, que como madre va a ser muy difícil. Pido al Señor mucha fortaleza, pero tener la capacidad que tuvo Abraham para decir: me despojo de mi hijo, porque mi confianza está puesta en ti. No es fácil, es lo correcto, es lo que deberíamos, es lo que por amor y por fe, hablaba ahora la hermana Norma con los niños, sobre los 8 remedios. Parte de eso es la confianza en el Señor, que todo va a estar bien, pero como madres somos, y padres, algunos padres, la verdad que no lo quito esto, son padres resguardadores, protectores, quieren lo mejor para sus hijos y van a estar velando por esto. En Hebreos 12:8 nos dice así: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y aquí llama la atención: si se nos deja sin disciplina, la cual todos somos participantes. ¿Por qué somos participantes todos de la disciplina del Señor? ¿Por qué debemos ser todos participantes de esa disciplina? Porque todos hemos nacido en pecado, carnales completamente. Todos debemos de enderezar nuestro camino. Ahora dice: si se nos deja sin disciplina. ¿Qué viene a suceder con un hijo que crece entre padres que apenas comienzan a iniciar? Cristo vuelve y se ha dejado sin disciplina. ¿Qué sucede con esto? Dice: entonces soy bastardos y no hijos. Hermanos, dice que todos debemos recibir disciplina, porque todos somos participantes ¿de qué? Del pecado. Entonces, ¿se debe tener hijos en estos tiempos? Donde estamos viviendo tiempos de juicio, de disciplina, de formación. ¿Será que hay tiempo de formar a nuestros hijos? Dice 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hermanos, estamos ahorita en un mundo donde en su mayoría, como los tiempos de Noé, son hijos de maldición. Pensemos en traer un hijo de nosotros, formado,
por nosotros, pero que va a tener que mezclarse entre este mundo. Dice que seducen a las almas inconstantes. Hermanos, si no somos padres de un régimen claro, correcto y firme en nuestras vidas, estamos formando hijos inconstantes, por ende van a ser seducidos. Y dice que tienen el corazón habituado a la codicia. Son hijos de maldición. ¿Estamos en un tiempo realmente para traer hijos a este mundo? Cuando lo que nos rodea es todo esto. Porque, hermanos, algunos tienen la posibilidad. Acá en Costa Rica todavía no hay la posibilidad, por ejemplo, de que yo pueda sacar a mi hija de la escuela porque automáticamente viene el PANI, que es una institución, y me dice, si usted no manda a su hija a la escuela, yo se la quito. Entonces todavía tengo que enviarla. Y mi hija está en una escuela pequeña de 50 niños. Y a veces la veo venir con una canción que es incorrecta. En un momento donde yo digo que yo voy, mire hermanos, mi casa queda a 200 metros, yo voy, recojo a mi hija, la traigo, los recreos, estoy pendiente, traigo. Mi hija no va a una casa a quedarse, mi hija se queda en mi casa, trabaja conmigo, no. Y suceden estas cosas. Es tiempo realmente, cuando estamos rodeados de todo esto, traer hijos al mundo, sin que ellos reciban la disciplina correcta. Primera de Juan 3:10 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, ¿cuánto deseamos el amor de un hijo? Pero si realmente amamos a un hijo, ¿lo traeríamos a este mundo? A este mundo donde en este momento están los vientos en una tempestad donde uno dice arrasando, donde el diablo en este momento está queriendo tomar dominio de todo. ¿Eso es amor a un hijo? Yo en lo poco que sé les voy a decir algo, hermanos. Amo a mis dos hijos, por sobre todas las cosas. Pero si este mensaje lo hubiera conocido antes, seguramente me hubieras tenido de traer un hijo a pasar la lucha que tiene que pasar diariamente por sobrevivir. Tercera de Juan 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora aquí viene la recompensa. Cuando realmente nuestros hijos logran andar en esa verdad, pero para andar en esa verdad debemos andar en una justicia. Debemos andar completamente caminando los caminos del Señor, por aquel camino angosto donde es difícil pasar, donde pareciera que es imposible, pero de la mano de Él, confiando en el Señor, se es posible. Ahora diríamos, pues el Señor se contradice. No, el Señor nunca se ha contradicho, jamás ni nunca. Él es de gozo ver a niños hoy día caminar hacia la verdad. Ahorita escuchamos a estos niños con una verdad, tratando de luchar, pero eso no quiere decir que no se vean bombardeados por un mundo donde el enemigo, Satanás, anda como león rugiente queriendo quien devorar. Y si a nosotros con conocimiento, ya con más entendimiento, con camino ya andado, nos es difícil, ¿cuánto más a un niño? Entonces vuelvo a realizar la pregunta, ¿es tiempo realmente de traer hijos al mundo? Apocalipsis 2:23 nos dice, y a sus hijos heriré de muerte,
Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, es muy doloroso. Ayer me hacían una pregunta, me decían, y me toca, ahora que estoy en Cristo, me toca pagar todo lo que yo hice. Tú siembras y tú cosechas. Dios no quiere que tú pagues, pero tú sembraste, tú cosechaste. Con Cristo la dificultad es diferente, pero hay siembra y hay cosecha. Y las cosas vienen. Ahora, en el Señor, ¿cómo se ven? En victoria. Pero si el Señor dice que escudriña la mente y el corazón, y nosotros venimos carnales, y nuestros niños ya a partir de cierta edad, 7 años, un poquito antes, lo digo por mi hijo, ya comienzan a reconocer lo bueno y lo malo, ya comienzan a tomar decisiones, ya comienzan a ver el mundo que les rodea. Lo hablábamos la vez pasada, ya aprenden no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Dice que os dará a cada uno según vuestras obras. ¿Qué estamos formando y criando el día de hoy cuando nuestra vida fue desordenada? Claro que Dios es un Dios de misericordia, pero de justicia también. La hermana Elena G. de White nos dice así: puesto que el tiempo es corto, deberíamos trabajar con diligencia y doblada energía. Nuestros hijos quizás nunca entren en la universidad. No es realmente sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto. Están sobre nosotros los peligros de los últimos días. Y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de eso. En esta época del mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están por clausurarse pronto y estamos por entrar en el tiempo de angustia como nunca lo hubo, cuanto menos sean los casamientos contraídos, mejor para todos, tanto hombres como mujeres. Hemos llegado al tiempo de consagrarlo. Esto lo encontramos en Joyas de los Testimonios. Hemos llegado al tiempo de consagrarnos al Señor. No lo decía Pablo, si es preferible quédate solo. Si no, bueno, casarse. Pero realmente para una consagración en el Señor. Pero es tiempo realmente de traer hijos al mundo cuando nos están advirtiendo de lo que ha de venir. Vendrá y no va a tardar, hermanos. Les pregunto, realmente, hermano Mario, ¿será tiempo? ¿Son tiempos realmente para traer hijos a nuestro mundo? ¿A este mundo que estamos viviendo? Hermano Mario, este es su tiempo. Sí, buenos días, hermanos. Basado en lo que usted acaba de decir, hermana, y basado en la pregunta que me acaba de hacer, deberíamos de analizar en los tiempos que estamos viviendo, basado en el estudio de la palabra y en la discernación de los tiempos en los que nos encontramos. Ahí estaría la respuesta a la pregunta, ya que todo tiene que ver y es parte de un todo. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia hay muchos pasajes donde se nos habla acerca de lo que vendrá en los últimos días, lo que se padecerá y lo que acontecerá. Podemos ver. Hay varios ejemplos, yo me he dado la tarea y he encontrado. Los invito, los que quieran acompañarme, a Deuteronomio 28:52.
Deuteronomio 28:52, dice la palabra del Señor como sigue. Podrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan en toda tu tierra los muros altos y fortificados en que tú confías. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te haya dado. Comerás del fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en medio del sitio y el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre más amable y delicado sobre los tuyos mirará con malos ojos a su hermano, a la mujer de su corazón y al resto de los hijos que le queden, para no compartir con ellos la carne de sus hijos, que él se comerá por no haberle quedado nada en medio del asedio y la angustia a que te reducirá a tu enemigo en todas tus ciudades. Me gustaría que reflexionáramos en lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy clara cuando habla acerca de qué es lo que sucederá cuando hay un asedio. Y aquí nos debería de hacer, para aquellos hermanos que me están escuchando y que todavía se encuentran en las ciudades, hermanos, no solamente en este asedio, sino más adelante cuando habla acerca de la desolación, de la asolación desoladora, habla acerca de que lo que sucedió en esos tiempos, aquellos que estaban en las ciudades. Y podemos ver, hermanos, que eso sucederá cuando nosotros nos encontramos en las ciudades y hay falta de productos alimenticios. Se crea un caos, hermanos. Aquí lo que está diciendo la palabra del Señor es que hasta el más bueno, cuando vea que sus hijos o que hay hambre, deberá tomar decisiones que no corresponden a lo que Dios nos pide. Dice que cuando nosotros tengamos hambre, hay gente que tendrá que tomar parte de la vida de sus hijos para poder seguir subsistiendo. Imagínense, hermanos, que ustedes acaban de tener un hijo pequeño y resulta con que se encuentra usted en la ciudad y no hay agua, no hay comida, no hay nada que usted le pueda dar a este hijo pequeño. Nosotros como personas adultas tenemos la posibilidad de aguantar hambre por unos cuantos días, pero estos niños pequeños, ¿verdad? Lo único que pueden hacer es llorar. Imagínense el sufrimiento de un padre al ver que un hijo está muriendo lentamente porque no se le ha dado nada a ingerir. Son pruebas difíciles, hermanos, pruebas que vienen. Pero si nosotros salimos de las ciudades, y cuando digo que todo está relacionado porque es parte de un todo, cuando nosotros salimos a las ciudades, tenemos la posibilidad de aprender que debemos de depender de lo que nosotros cultivamos. He estado estudiando, hermanos, y voy a tomar un momento para compartirles. Vienen cosas difíciles en lo que se refiere a la economía, hermanos. El enemigo está trabajando grandemente para llevar un control a la economía mundial. Esto es en aras de que no se pueda comprar ni vender. Está haciendo una unión entre lo que es el cambio climático y lo que es la economía mundial. Si ustedes me preguntan, ¿es tiempo de tener hijos? Basado en lo que nosotros vemos, en los tiempos, en las cosas que están sucediendo en este mundo, yo les diría que no es tiempo de tener hijos. Porque la palabra del Señor es clara cuando habla acerca de que nosotros debemos de estar pendientes en los tiempos en que vivimos para poder tomar decisiones para vida eterna.
Una de esas es, uno de esos capítulos de la Biblia es San Lucas 23, 29. Y le doy lectura, dice, porque vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Hermanos, en el tiempo de Israel, el que una mujer fuera estéril era algo muy malo. Aquí el Señor, en el tiempo de la crucifixión, les dice que vendrán tiempos. Él está hablando de tiempos en el futuro, tiempos que vendrán y serán difíciles de poder llevar. Y bienaventurada, dice, aquella que sea estéril o aquella que no haya tenido hijos. Hermanos, reflexionemos en la palabra del Señor. Aquí podemos encontrar todas las respuestas que nosotros nos hagamos. Son claras. Y nosotros debemos de aprender a ser obedientes a la palabra del Señor. Veamos las situaciones que están pasando en el mundo, hermanos. Son claras. Y cada vez son más claras. Debemos de hacer decisiones de vida eterna. Aquellos que tienen hijos pequeños y ya los tienen, yo los invito, hermanos, que tomen decisiones y que puedan salir de la ciudad y se puedan preparar. Porque, hermanos, la salida de la ciudad no es nada más salir y seguir haciendo lo mismo, sino que debe haber una preparación. Si nosotros empezamos a comer lo que la tierra nos da, podremos tener una ventaja sobre aquellos que se queden en las ciudades, hermanos. Porque el asedio del enemigo será implacable. Entonces, hermanos, la respuesta es, yo no creo que es tiempo, basado en lo que yo veo, en los tiempos en que estamos viviendo, yo creo que no es tiempo de tener hijos. Que Dios los bendiga. Amén, amén, hermano Mario. Muchas gracias. Vamos, usted abrió un espacio que es para la siguiente pregunta y muy importante y lo voy a decir para que vayamos pensando. Y los que ya tenemos hijos, ¿qué sucede? ¿Cómo debe ser esa formación? Eso que usted nos decía, hermano Mario, salir de las ciudades, es muy importante. Hermana Erika, como joven, una joven soltera, ¿será que es tiempo? ¿Has pensado eso? ¿Es tiempo de tener hijos? ¿Cómo lo ves tú, hermana Erika? Buenos días, hermanos. Bueno, como joven, alguien que todavía no ha entrado en esa etapa de su vida, con sinceridad, mi madre me ha dicho que no es tiempo de tener hijos. Así como me ha explicado así mi padre y mi madre, por estas razones que está ocurriendo y yo lo veo. Para mí, la verdad, sinceramente, yo nunca fui una de esas personas que decía, yo quiero tener una familia, o yo quiero tener, o sea, no fue como su aspiración, o su anhelo, o su sueño, que eso tenía que pasar, sino que yo siempre dije, pues ya será lo que será. Por otras ideas que he tenido, para mí realmente me ha llamado mucho la atención de lo que es en adopción, el adoptar a un niño en el que ya está en este mundo y que lamentablemente no nació en esas circunstancias donde los padres no fueron responsables y los padres han desechado a ese pequeño. Y yo, la verdad, ese ha sido mi pensamiento desde hace un tiempo. Y bueno, dice el hogar cristiano, primero pues los primeros capítulos hablan acerca del escoger tu pareja. El escoger tu pareja
es un proceso que necesita mucha oración en lo que es a Dios, pedirle consejos, sabiduría, en el que yo como mujer esté preparada para entrar en una relación, en un matrimonio sagrado que honre a Dios más que nada. Ese es el primer paso, porque si alguien está pensando en tener hijos, y más en este tiempo, no es nada más por tenerlos, sino que es de que lleve una preparación la persona y que esa persona sepa lo que va a pasar si llega a tener hijos, porque esos hijos son un regalo de Dios y Dios lo pedirá cuentas. Más que nada, eso es algo más que nosotros debería darnos temor y algo que deberíamos de meditar en ello, porque al final del tiempo Dios nos va a juzgar y nos va a decir qué hicieron con esos hijos que yo les di. Y siempre fue para Dios ese plan del santo lazo del matrimonio para formar familias cuyos miembros coronados de honor fueran reconocidos como miembros de la familia celestial. Y los hijos, lo que hace al tener un pequeño dentro de casa de un matrimonio es que el egoísmo se aparta un poco más, porque a la hora de tener un pequeño, los padres o la pareja ya no piensa en sí mismos, sino que también piensa en este pequeño, lo educa, da su tiempo, da su amor, y es similar al amor de Cristo que tiene por nosotros. Nosotros podemos entender un poquito del cómo, pero yo lo veo en el aspecto, por ejemplo, yo digo, si ya no es tiempo de tener un hijo, pues puedo adoptar a un niño, puedo yo prepararme, si Dios me lo concede, en hacer esto, si es el plan de Dios, porque también más que nada tiene que ser el plan de Dios. Dios tiene que decir, ¿estás lista para esto? Adelante. Y más que nada porque también vemos los tiempos en que vivimos hoy en día, así como lo dijo mi padre. Estaba leyendo una carta que escribió la hermana White a un pastor, Isaac Van Horn, y su esposa Adelia, quienes habían sido enviados a Oregon como misioneros. Adelia había vivido en el hogar de los esposos White por varios años antes de casarse, y llegaron a considerarla como una hija. Tenían mucha esperanza de que esta pareja se transformara en un equipo misionero poderoso, pero sus expectativas fueron de corta duración. La hermana White le escribe esta carta a ellos y les dice: mis queridos hijos tan apreciados y cercanos a mí, es con dolor que les escribo esta carta. Cuando fueron enviados al campo de labor en Oregon, fue con la idea de que trabajaran con interés por la causa de Dios. Me fue mostrado que esa era la voluntad de Dios para ustedes. Sin embargo, al seguir vuestro propio curso de acción, el orden de las cosas fue cambiado. Si hubieran dedicado vuestro poder y las habilidades que Dios les ha dado para realizar el trabajo, teniendo en vista solo su gloria, hubiesen hecho únicamente lo que era vuestro deber hacer. La importancia de una labor sacrificada en la obra de Dios debería ser considerada con mayor cuidado de lo que se ha sido. Entonces se manifestaría un mayor espíritu de renunciamiento, el amor y la piedad por las almas por las que Cristo murió. Debiera alejar los pensamientos de cualquier deseo o plan con fines egoístas. Y dice, pero Satanás hace sus planes para hacer fracasar el propósito de Dios. Coloca planes frente a ustedes que él sabe que tendrán éxito en llenarles de dificultades y perjudicar el trabajo misionero, especialmente de Adelia y en cierto grado del hermano Van Horn. El cuidado por los niños será de tanta importancia que el trabajo por Cristo será descuidado. Al despertarse el amor materno, que es el afecto humano más fuerte, la obra de Dios tomará un lugar secundario, y así Satanás estará obstruyendo el camino que el Señor había designado. Oh, si pudieran haber comprendido que la verdad de Dios, la salvación de las almas, es algo más fuerte, más profundo, más compulsivo aún que el amor de una madre por sus hijos. Ningún deseo egoísta debiera echar a perder el trabajo para Dios. El renunciamiento es una agonía para la carne, pero la religión debiera tomar el timón. La verdad y el amor por Cristo deben ocupar la cuidadela del alma. Si Dios
puesto en el trono, y si la conciencia es obedecida, habrá un lugar preparado en su reino, y ese es mejor que hijos e hijas. El Señor le ha dado a Delia tantos talentos superiores. Si hubieran sido ejercidos en ganar almas para Jesús, hubiesen resultado todo un éxito. Su manera suave, dulce y elevadora de enseñar hubiera traído muchos hijos e hijas a Cristo. Y ella sigue diciendo acerca de cómo ella más adelante dice, realmente no es sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto y los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Muchos de los niños pequeños serán puestos al descanso antes de que esos peligros ocurran. Si los hombres y mujeres que pueden trabajar para Dios consideraran seriamente la necesidad de enseñar el camino de salvación a las multitudes para traer muchos hijos e hijas a Cristo, dejarían de pensar en tener hijos y cuidar de ellos, y su recompensa sería grande en el cielo. Adelia, mi corazón está dolorido por lo que considero un fracaso, un robo a Dios. Su temor natural le acarrea problemas y no tendrá descanso ni paz si está separada de sus hijos. Esto cierra el camino para que continúe su obra. Es más, la obra ya ha sido descuidada. Entonces aquí podemos ver que la hermana White habla con Adelia, y sé que para las madres es algo, bueno, para las mujeres es algo instintivo que el tener hijos, pero la verdad es de que los hijos no deben de ser por egoísmo al tener algo tuyo, al tener tu sangre, porque yo siento que muchas personas son así, que quieren tener hijos porque son míos, son de mi sangre. Y bueno, la verdad es de que como ahora vemos los tiempos, el tener hijos realmente va a ser un sufrimiento para los padres y para los niños mismos, aunque ahí dice que los va a llevar al descanso. Va a ser algo difícil, va a requerir mucha confianza en Dios, mucho amor, así que si las personas que ya tienen hijos o consideran tener hijos, o las madres que ya están embarazadas, mi oración es de que ustedes puedan consagrarse a Dios, puedan pedirle las fuerzas, porque no va a ser nada fácil el proceso que va a llevar a cabo el criar este niño, y más que nada si Dios, bueno, Jesús está a las puertas, no sabemos cuándo, pero si el momento, ya están dando señales, y si el momento viene, que por favor oren los unos por los otros, porque no va a ser algo fácil. Y más que nada, ahora tenemos la misión de llevar la palabra a todos los demás en este mundo, que nosotros podamos tener ese amor hacia Jesús, y ese amor se va a esparcir con los demás. Y bueno, esa es mi aportación. Amén, Erika. Cuán importante que puedas ver. Ahora, dijiste algo. Adoptar hijos. Esa sería una pregunta muy importante. ¿Será que es correcto adoptar hijos para estos tiempos? Cuando vienen hijos ya corruptos, muchos de ellos son hijos, y lo dice la palabra, de maldición. Es una pregunta importante que deberíamos de realizarnos y contestar. Hermana Santi, este es su tiempo. Es tiempo de tener hijos. Bueno, desde España no son buenos días, son buenas tardes. ¿Me escucháis, verdad? Sí, Santi, buenas tardes. Gracias. Bueno, después de la introducción que has hecho tú, Mónica, luego la aportación del hermano Mario y finalmente la de Erika, queda realmente muy poco que decir. Lo que yo voy a hacer es, mi aportación se va a basar en la lógica y la coherencia. Apelar a la lógica y la coherencia ha sido en mi vida una constante, sobre todo a nivel espiritual. Dios me ha ayudado mucho a través de la lógica
para llegar a conclusiones y para tomar decisiones que han sido definitivas en mi vida. Apelando a la lógica, salí de la Iglesia Católica con 14 años, porque mi lógica me decía que el infierno era la obra de un Dios justiciero y vengador. Y tenía otros más argumentos, basados obviamente en las doctrinas católicas, que contradecían totalmente mi lógica de un Dios de amor. Entonces voy ahora a apelar a la lógica. Ya en otra colaboración mía mencioné una experiencia que yo viví muy, muy dolorosa, muy angustiosa, cuando vi en televisión la foto de... En realidad la vi primero en vídeo, en un corto vídeo, y después fue premio Pulitzer de fotografía. Una niña vietnamita que después de una bomba, creo que fue napalm, o no sé si de hidrógeno, no lo recuerdo, la niña corría despavorida, desnuda totalmente, con trozos de piel colgando al viento. Yo era muy joven, me casé muy joven, tuve también a mis hijos muy joven, a los 2 hijos muy joven, y aquella foto me produjo tal angustia como madre. Yo no tenía a Dios porque era atea, absolutamente atea, por decisión, por lógica, por coherencia. Había dejado de creer en Dios, porque obviamente viniendo de un hogar muy católico, católico ejerciente, no católico teórico, pues o eras católica o no podías ser de ninguna otra religión, puesto que estaba muy claro para los católicos, y lo sigue estando lamentablemente, que solo los católicos se van a salvar. Entonces, yo no podía apelar a Dios, y por eso mi angustia y mi desamparo era mucho más grande. Yo pensaba, si en España hubiera una guerra y mis hijos tuvieran que pasar por algo así, para mí sería horrible, y yo quisiera, ya que no podía pedirle a Dios, yo quisiera que si eso llegara a suceder, mis hijos murieran antes que yo, para que así ellos no pudieran estar en desamparo, que yo siempre pudiera ampararlos, les sucediera lo que sucediera. Estoy hablando desde el amor de madre. Mi instinto maternal siempre ha sido muy, muy agudo, muy marcado. Me casé con 17 años y aún a pesar del consejo de mi padre de que no tuviera hijos tan pronto, que dejara pasar unos años, yo no le hice ningún caso. Quise quedarme embarazada enseguida, tardé 6 meses en quedarme embarazada y fueron 6 meses, 6 frustraciones. Mi instinto maternal siempre ha sido muy grande. Entonces yo voy a apelar a la lógica y a la coherencia. Sabemos, todos los que conocemos la palabra de Dios, que el tiempo de angustia que se avecina es terrible. Y todos sabemos que la teórica es una cosa y que la práctica otra muy diferente, absolutamente diferente. Si teorizamos sobre lo que pasaron en el sitio de Israel, cómo las propias madres se comían a sus hijos, a sus bebés, eso es terrible teorizándolo. Pero una cosa es imaginarlo y otra cosa vivirlo. Hermanos, se acercan tiempos terribles, tiempos, según dice la palabra de Dios, no sé si la palabra de Dios o la hermana Elena, dice que serán mucho peores que la angustia que ya se ha vivido, que la angustia que ha conocido el mundo. Lo que se avecina es mucho peor, mucho más doloroso, mucho más angustioso. Ni siquiera el sitio de Jerusalén fue tan terrible como lo que se nos viene encima, queridos hermanos. Entonces,
desde mi corazón de madre, y reconociendo la ilusión que los jóvenes que hoy en día estáis formando un hogar, una familia, por lo que ya he contado, que me casé con 17 años y a los 16 meses después me quedé embarazada. Entiendo vuestra ilusión por tener vuestros propios hijos, pero utilizando la lógica de nuevo, si lo que vamos a pasar es mucho más grave que lo que ya ha vivido el mundo, es que estáis dispuestos, jóvenes, que estáis empezando a crear una familia. Ya apelo al egoísmo. ¿Estáis dispuestos a vivir una angustia tan grande como para desear comer a vuestros propios hijos? ¿Y estáis dispuestos a traer a esas criaturas a un mundo, como antes ha dicho Mónica, a un mundo horrible, a un mundo lleno de maldad, lleno de pecado? Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que yo decía, madre mía, pero es horrible, me paso la vida, cada día que mis hijos venían del colegio, yo tenía que corregir un vicio en ellos, un vicio lingüístico, un vicio de gestos, un vicio de mal hábito, lo que sea, o una palabra fea que habían adquirido porque en casa no la escuchaban. Me la pasaba corrigiendo. Y estoy hablando de hace 40 y tantos años, hermanos, más de 40 años. Ahora que el mal ha evolucionado de una forma exponencial, que mires para donde mires solamente se ve horror, maldad, mentira, engaño. La vida ya no tiene valor, cualquiera es capaz de acabar con la vida de un semejante. ¿Estáis dispuestos, jóvenes, a traer a una criatura a este mundo? Yo, desde luego, si estuviera en edad fértil ahora, de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. Entonces me diréis, alguno de vosotros, ah, claro, hermanita, tú hablas muy bien, tú tienes ya 2 hijos, hasta has tenido la suerte de que sean varón y hembra. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Tú te has sentido realizada. Cierto, cierto, pero yo me voy a acoger a algo que le leí a Elena, a nuestra profeta, que decía que cuando Cristo venga, los bebés que fallecieron, los bebés y los niños que fallecieron, serán depositados de nuevo en los brazos de sus madres. Entonces, vosotros diréis, pero ni siquiera hemos tenido la oportunidad de que nuestros hijos mueran, que por cierto también Elena nos advierte que muchos pequeños serán llevados al descanso para evitarles el sufrimiento precisamente de las cosas horribles que se avecinan. Pero bueno, no hemos tenido oportunidad ni siquiera de que nuestros hijos mueran, por lo tanto, ¿cómo van a ser depositados en nuestras manos? De nuevo acudo a la lógica. Yo sé que cada uno de vosotros, en vuestra experiencia cristiana, habéis experimentado hacia alguien el amor ágape. Yo sí lo he experimentado y vosotros seguro que también. Ya no hablo del amor filial, ya no hablo del amor eros, hablo del amor ágape, el amor de Dios en nosotros, el amor puro, limpio, que no busca nada a cambio. Pues ese amor será el que todos sentiremos. Y yo quiero imaginar que Dios va a traer de nuevo a la vida a miles, a millones de criaturas que han muerto en sus más tiernas infancias, algunos con días, otros con meses, otros con añitos. Esas criaturas que no tendrán a sus madres ni a sus padres porque ambos se perdieron.
esas criaturas que no pecaron, yo creo que Dios las va a traer de nuevo a la vida, porque tienen derecho a una vida eterna, porque no pecaron, no tuvieron oportunidad de pecar. Esas criaturas, sabiendo, conociendo mi amor de madre y pensando que el de Dios es 1000 veces superior al mío, Dios las va a depositar en brazos de esas mujeres valientes que se han sabido abstener para poder dedicarse mejor al ministerio de pregonar el Evangelio. A esas mujeres y a esos hombres les serán depositados en sus brazos esas criaturas que no tuvieron, que no tienen unas madres con las que crecer. Esa es mi apelación a la lógica y a la coherencia. Adelante, Mónica. Gracias, Santi. Qué difícil, porque lo que decías es muy cierto. Bueno, Erika nos decía, y a mi hermana menor le pasa, ella me dice, yo no tengo ese anhelo, vieras que con lo que veo de los demás, y veo a los hijos, y lo difícil que es formarlos, yo no tengo ese anhelo así de tener un hijo. Pero, pues los que tienen ese sentimiento, ¿verdad?, de tenerlo, qué difícil tener que negarse. Pero nos dice la hermana Elena G. White, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellas que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Hermanos, realmente preguntémonos, porque si amamos al prójimo, porque hay un mandamiento que lo dice, y ese prójimo incluye mis hijos, aún el deseo de tenerlos. Pero se va a ver que van a venir a este mundo a pasar por prueba. Y al no haber sido llevados a una consagración correcta, se perderán. Hermanos, hay un ejemplo que es Job. Job clamaba, oraba y él presentaba sacrificio por sus hijos. Pero sus hijos mueren en pecado. Entonces, yo les digo, hermanos, ¿realmente estamos dispuestos, como Job, a decir Dios da, Dios quita, mi fe no va a faltarme? Ver sufrir, ver caer a sus hijos en pecado. ¿Será que estamos dispuestos a esto? Yo creo que nuestro amor hacia nuestros prójimos, incluyendo nuestros hijos o el deseo de tenerlos, debe ser el deseo del Señor. Yo no creo que Él haya querido que nosotros pasáramos por todo esto. ¿Lo permite? Claro que lo permite. Lo permite porque nos da una oportunidad de luchar por nuestra salvación. Pero en algún momento dice que Él se arrepintió de habernos creado. Entonces, hermanos, no sintamos en algún momento ese hecho de decir, cuánto me arrepiento de no haber obedecido a mi Padre y haber traído un hijo al mundo en este momento donde lo veo perderse. Porque duele mucho. Voy a hacer una otra pregunta. Los que ya tenemos hijos, y ahorita pequeños, lo decía el hermano Mario,
¿Qué hacemos? Porque ya los tenemos acá. El cielo lo van a arrebatar los valientes. Pero ¿qué tipo de padres valientes debemos de ser? O formadores realmente para ya los que están pequeños y debemos... Acordémonos que vienen con nuestra tendencia carnal, porque la traen, hermanos. Yo cuando veo a mis hijos, yo digo, Señor, cuánto me acuerdan muchas cosas que yo era. Y comienza ahora mi lucha, a demostrarles cómo salir de ahí, a demostrarles cómo lo que yo era no me trajo a bien, cómo la misericordia de Dios hoy me da la oportunidad de luchar por una salvación. Pero ya están en este mundo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo somos padres valientes para con nuestros hijos pequeños, los cuales debemos formar? Hermano Mario, este es su tiempo. Hermana, ¿cómo como padres podemos ser valientes? Las cosas que han de venir, hermana, son claras y también la palabra de Dios nos dice que nosotros como padres, estoy diciendo como el hombre de cabeza de hogar, nos pide que seamos sacerdotes de nuestra casa y que seamos atalayas, que estemos pendientes de lo que está sucediendo para poder tomar decisiones que vayan conforme a lo que Dios nos pide. ¿Qué son aquellas cosas que Dios nos pide? Se nos pide que seamos obedientes y se nos dan instrucciones claras de lo que nosotros tenemos que hacer en estos días. Si nosotros no somos obedientes como padres, no esperemos que nuestros hijos lo sean. Si nosotros como padres no damos testimonio de nosotros, ¿cómo esperamos que nuestros hijos puedan tener una comunión con el Padre Celestial? Nosotros, como usted dijo, hermana, hemos hecho muchas cosas antes de conocer este mensaje. Y es de hombres y mujeres valientes el poder reconocer estas cosas que se hicieron incorrectamente cuando no se tenía claro el mensaje, y que nosotros podamos ser claros con nuestros hijos del por qué llegamos a hacer lo que llegamos a hacer, explicar y también hacerles entender que el estar de la mano del Señor, eso es algo que tenemos que hacer cada momento. Cuando yo les comenté acerca de salir de las ciudades, es algo que yo creo que lleva obediencia. Y lleva obediencia porque no nada más es salir de las ciudades, hermanos. Nosotros estamos pasando por este proceso y se los puedo comentar. Aún dependemos mucho del sistema económico actual. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como padres valientes? Bueno, como padres valientes tenemos que luchar para salir de ese control económico en el cual se encuentran nuestras familias. Si nosotros no podemos bañarnos, y ahorita lo estábamos platicando con mi familia, si nosotros no podemos o no soportamos el bañarnos con agua fría, ¿qué pasará el día que no haya para comprar gas? Eso es un ejemplo mínimo, hermanos. Es un ejemplo que les estoy haciendo nada más para que reflexionen en algo que es tan superficial, y ustedes se darán cuenta de que siendo superficial hay algunas personas, algunos hermanos, que eso les pesa, con el simple hecho de no soportar o de que no les gusta bañarse con agua fría. Llegan los hermanos a ponerse de malas y en algunos casos hasta maldecir porque no hay agua caliente, o de sentirse mal porque no hay agua caliente. Esto es un ejemplo, como les vuelvo a repetir, mínimo, hermanos. Nosotros debemos de acostumbrarnos, ¿verdad?,
a estar en relación con nuestro Dios, a prepararnos, hermanos, prepararnos espiritualmente para poder llevar a cabo lo que se nos ha requerido. Si nosotros estamos siendo controlados por el poder económico actual, llegará el momento, hermanos, en que no podremos soportar situaciones que son complicadas. Si nosotros, como hombres y mujeres que tienen hijos, nosotros no preparamos a nuestros hijos a que tengan temperancia, a que sean humildes, a que no vean las cosas del mundo y que no les atraigan, porque viviendo en este mundo, el enemigo ha puesto demasiadas cosas para que nosotros nos perdamos, hermanos. Si nosotros vemos en la actualidad, el mundo va hacia la perdición a pasos agigantados, hermanos. Nosotros ahora vemos cómo la cultura va cambiando y va aceptando cada vez lo que antes era incorrecto como algo normal, y así le llaman. Entonces nosotros tenemos, como padres valientes, tomar decisiones como no ver televisión, ¿sí? No ver televisión, que nuestros hijos no tengan acceso a la televisión, que nuestros hijos tengan un acceso controlado, y de ser posible en los primeros años de edad, yo diría de la edad de su nacimiento a una edad de 15 años, que no tengan acceso a redes, que no tengan acceso al internet. ¿Por qué? Porque, hermanos, el internet cada vez está siendo menos regulado. Nosotros esperamos que nuestros hijos se comporten bien, que sean hijos de Dios, pero les damos acceso, les damos la puerta a que ellos puedan accesar al mundo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Les decimos que el mundo es incorrecto lo que hace, pero le damos la puerta para entrar a ese mundo. Estamos siendo incongruentes, hermanos. Y debemos ser padres valientes, porque muchas veces, porque el niño no llore, porque el niño no me reclame, porque el niño lo vaya a perder, me vaya a dejar de querer, porque se lo damos. De igualmente con la comida. Nosotros aquí en casa todavía tenemos que hacer muchos cambios, hermanos. Y estamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque es una preparación para el tiempo que ha de venir, hermanos. Si nosotros no nos preparamos, hermanos, vamos a ser de aquellos que inmediatamente a las primeras de cambio, digamos, acepto el domingo con tal de no padecer. Ahí bien, hermanos, preparémonos. Yo los insto a que salgan al campo. Y es todo un proceso, hermanos. Entonces, yo sí les diría, analicen, reflexionen, y no lo hagan por un sentimiento, sino háganlo porque ustedes han entendido que lo que Dios nos está pidiendo es que nos preparemos para su segunda venida. Que Dios los bendiga. Amén, amén, hermano Mario. Ese punto final donde dijo que no sea por un sentimiento, sumamente importante para la vida de cada uno de nosotros reflexionar en eso. No nos movamos por sentimientos, no nos movamos porque el hermano Mario dice y es importante y ve a los hijos del hermano Mario, no. Es porque hay que obedecer al Señor. Lo decía la hermana Norma con los niños. El último remedio, pero no el menos importante, sino uno de los más importantes, los que nos lleva al resto, confiar en el Señor. Cuando tenemos la confianza en el Señor, no nos movemos por sentimientos, nos movemos por fe, por el creer. Amén, amén, gloria a Dios. Ayer casualmente le decía a mi familia sobre... No, se me fue el jefe de ejército que él tenía, le salió como lepra en el cuerpo, manchas, y que la niña le dice vaya y busca, se me fue el nombre, hermanos, disculpen, pero sé que si les comento la historia van a recordarlo. Le dice que vaya y busque al siervo del Señor
y el siervo le dice que se tiene que meter 3 veces al agua. ¿Y por qué 3 veces? Les decía yo a mi familia. Porque tenía que probar la fe, el creer. Porque nosotros debemos salir al campo, porque nosotros no debemos tener hijos en estos tiempos. Por la fe y el creer. Por eso no debemos hacerlo. Naamán se llama, correcto. Entonces, ¿por qué no debemos hacerlo? Exactamente por eso, por el creer. Porque él agarró y se metió la primera vez y no pasó nada, y la segunda vez y no pasó nada, y pudo desfallecer en su fe. Pero si realmente creemos en el Señor, entramos una tercera vez. Estamos en los tiempos finales, hermanos. Y aunque muchas veces se ha escuchado esto, es momento de creer realmente que va a suceder, que Cristo pronto volverá. Y es tiempo de formar a nuestros hijos, como decía el hermano Mario, no por sentimientos, sino realmente por fe, por creer, por obedecer y no tener hijos, porque la palabra de Dios nos lo dice, que no son tiempos para tenerlos. Hermana Erika, este es su tiempo. Sí, hermana Mónica, estoy de acuerdo con usted, como dice Mateo 24:19. Bueno, todo este capítulo habla acerca de las instrucciones en cuanto a la segunda venida de Cristo, y específicamente el capítulo 19 dice: y hay de las que estén encintas y las que amamanten en aquellos días. Y continúa diciendo esas instrucciones, como así dice que cuando veamos esa abominación, que no descendamos a tomar algo de nuestra casa, no vuelva atrás por su ropa. Todas esas cosas, instrucciones que Dios nos ha dado, señales que nos ha dado, temblores, rumores de guerra, desastres naturales. Esas son señales que Él ha dado de que uno tiene que estar listo, que ya Jesús está a las puertas. Y otra cosa más es este versículo, y mucha de la gente lo pasa por alto. Referente a la carta que leí hace ratito, cuando hablé acerca de la adopción, ahora que leo más a profundo esa carta, quiero corregirme y decir que la verdad es de que en mi corazón no siento que la adopción sea el plan de Dios para mí, y más que nada como joven y jóvenes, pido que ustedes oren a Dios, que Dios los guíe, porque la verdad es de que los niños son una bendición, pero también porque la gente los tiene, los padres los tienen, es un impedimento a ir a trabajar a ir a predicar la palabra de Dios, porque así sí, como dice, hace mucho sol y entonces no puedo salir por mis niños, hace mucho frío, está lloviendo, pero uno como adulto puede soportar esas cosas y puede salir adelante y predicar la palabra de Dios sin tener que pensar en un pequeño a quien cuidar. Y por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado, mucha oración a nuestro Señor, que no sea nuestro egoísmo, el yo de querer tener un hijo, sino que sea de Él. Y si por algo no tuvimos hijos, es porque ese no fue el plan de Dios, porque Él no creó que Él no quiere que eso sea nuestro camino. Él quiere que nosotros esparzamos su palabra. Y la verdad es de que si muchas de las familias que hoy en día tienen hijos, así como en los tiempos de la hermana White, hubieran escuchado Mateo 24:19 y hubieran enfocado sus talentos a lo que es la obra de Dios, a predicar, ya Dios hubiera venido, Jesús hubiera venido por nosotros, pero porque nosotros fuimos necios y que hemos retrasado este plan de Dios por el que nosotros no nos hemos consagrado a Él, es una de las razones por las que seguimos aquí. Así que, más que nada, sí, la segunda pregunta que hizo la hermana es de que oremos y ayunemos por esos pequeños, por esas almas que ya están aquí en esta tierra, y más que nada los padres.
los exhorto a que ustedes tengan esa disciplina y ese amor, porque muchas de las veces siento yo que los padres, por amor a los hijos, se enceguecen y no se dan cuenta del daño que les hacen, y que los padres puedan abrir sus ojos a que puedan dirigir a sus hijos a los pasos de Dios y puedan pedir instrucción y leer y escudriñar la palabra de Dios y la instrucción divina también a través de los libros, como La conducción del niño y el hogar cristiano, porque no es tarde, y preparar a esos pequeños para que estén listos, para que ustedes platiquen con ellos y les hablen acerca de todas esas cosas que ocurrirán, porque ellos no son, ellos son inteligentes, ellos van a entender, y ellos van a entender el por qué van a ocurrir estas cosas. Es solo que nosotros platiquemos con esos niños y que hablemos acerca de esas tribulaciones, y que ellos sean fuertes y confíen en Dios, que ellos no pierdan esa fe, porque así como vemos a José, a Daniel y todos esos jóvenes, o a Samuel, otro más, vemos de que sus padres hablaron con ellos, fueron directos, tuvieron ese amor y disciplina, fueron guiados, y ellos fueron fieles hasta el fin. Así que no es imposible, pero más que nada a los jóvenes exhorto a que puedan poner su confianza en Dios y pidan que Dios les dirija sus planes, más que nada, que puedan ir a predicar la palabra de Dios y van a tener una gran recompensa, que no se dejen guiar por el enemigo, y que el enemigo no los ciegue a querer tener sus propios planes. Y bueno, esa es mi aportación. Bendiciones. Amén, amén, hermana Erika. Gloria a Dios que abre nuestro entendimiento y permitimos al Señor trabajar en cada uno de nosotros. Y tienes mucha razón en lo que dices. Hermana Santi, ese es su tiempo. Gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Simplemente quiero, porque realmente no hay mucho más que decir. Mis compañeros de panel han sido muy explícitos, habéis todos sido muy explícitos, y creo que no ha quedado ninguna duda al respecto. Por lo tanto, lo que yo quiero aportar es más bien sobre la premura de los tiempos. Los que estamos en esta verdad presente conocemos perfectamente cómo se está manipulando el clima a través de las antenas de HAARP. Sabemos perfectamente que la agenda del nuevo orden mundial está empujando muchísimo los problemas climatológicos, con el fin de que el mundo, de que sea la propia gente la que pida que todo esto se termine. Os puedo decir, no sé, en las naciones en las que vivís cada uno de los que estáis escuchando o vayan a escuchar este tema luego por YouTube, no sé qué estará pasando con el clima, pero aquí en España os puedo garantizar que es absolutamente increíble. Hace como 3 días teníamos temperaturas en zonas de España absolutamente extremas de verano, de pleno verano. 30 y tantos grados. Días en verano que no se alcanzan esas temperaturas. Y en estos momentos, ayer, antes de ayer y hoy, estamos viviendo temperaturas de pleno invierno. Yo puedo decir que tengo aquí a mi lado la estufa. Bueno, aquí sé que en Sudamérica estufa es cocina, de cocinar. Aquí es ese aparato que calienta el ambiente. La tengo prendida y aún así no me sobra. Están jugando con la climatología de forma extrema. Los que estamos en la verdad presente sabemos que hay un movimiento que dice que Cristo viene en 2030 o 2031, creo que dicen. 2031, creo que dicen. Yo no voy a poner fecha,
lejos de mí esa intención, pero mi percepción, mi instinto y mi lógica me dice que 2030 queda lejísimos. Personalmente creo que el enemigo está moviendo los hilos para que este cambio climático pueda, tan extremo que estamos viviendo, y me consta que no solamente en España, es en otras partes del mundo también, que la gente aterrorizada por estos cambios tan notables y notorios pida y exija medidas urgentes, y todos sabemos que las medidas urgentes que se van a tomar para frenar el cambio climático es que un día a la semana todo el mundo a la vez descanse, no se emitan gases, no se emita CO2. El mundo lo va a pedir, lo va a reclamar, y ese va a ser el momento en el que, por el bien común, frase que el señor de blanco, el personaje de blanco, yo diría, utiliza continuamente, el bien común, apelando al bien común, se va a imponer el primer día de la semana como día de reposo mundial. Y sabemos, hermanos, que cuando eso suceda, queda muy poco tiempo. Quedará tiempos y medio tiempo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, jóvenes que tenéis ese anhelo y que sentís la frustración por no tener vuestros propios hijos, Cristo viene, y viene mucho más pronto de lo que nos imaginamos. Así lo creo y así lo espero. Adelante, Mónica. Amén, amén, hermana Santi. Qué bonito ver un pueblo que cree en su segunda venida. Y si creemos en ello, debemos creer en el resto de mensajes, hermanos. En cada uno de ellos, en cada una de sus promesas, en cada uno de su palabra escrita. Esa es la fe que debemos de tener. Al confiar plenamente que muy pronto volverá y que realmente no es tiempo de muchas cosas, no solo de no tener hijos. Lo decía el hermano Mario, no es tiempo de vivir en la ciudad, no es tiempo. Es tiempo realmente de obedecer su palabra y ser fieles, porque el reino del Señor lo arrebatarán solo los valientes. Para finalizar, vamos a tener a la hermana Sonia contándonos una experiencia que ella ha tenido. Hermana Sonia, ¿se encuentra con nosotros? Feliz sábado. ¿Me escuchan bien, Mónica? Hermana Mónica. Sí, hermana Sonia, feliz Santo Sábado. Bendiciones, saludos al hermano Restrepo, que el Señor tenga mucha paz sobre él y su familia. Gracias, hermana. Saludos a todos. Feliz sábado, hermana Santi, a los participantes, a Norma, su esposito y los chicos. Me encantó, de verdad, el panel estuvo muy bueno, muy interesante. Yo quiero contar una experiencia, porque pues al hablar, ¿verdad?, si se debía tener hijos o no, en mi caso, yo no tengo hijos. Siempre los quise, hermano, los deseé. Era mi anhelo y el de mi esposo. Nos encantan los niños, los jóvenes nos fascinan. Yo recuerdo que mi esposo estaba trabajando en una compañía y era vendedor, y entonces se vendían encajes de puntillas y todo esto que venían de España, de Colombia, y entonces se me dio la oportunidad de trabajar en la misma casa mía con una máquina enrollando estos encajes, estos cuellos bonitos y todo esto para hacer vestidos finos y para niños. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando yo enrollaba estas telas finas, esos encajes,
siempre sobraba, ellos lo botaban y yo lo guardaba porque yo decía, esto es para cuando yo tenga mi bebé. Y cuando sobraba seguía guardando, hermanos, seguía guardando. Y para mí eso fue, imagínense, tener para hacerle algo a mi bebé. Recuerdo que un día estaba en la iglesia y un pastor predicó y dijo que un hogar sin niños es como un jardín sin flores, es como un jardín sin flores. Wow, eso me llegó tanto que yo me fui a la parte de atrás de la iglesia a llorar. En otra ocasión voy a otra persona y dice lo mismo. Pasaron 5 años y yo esperando a ese niño. Sucede que un día una modelo de la Budweiser, es una cerveza en Puerto Rico, no estoy dando promoción, no. Tenía una niña de 2 años y una de las que Fernando le vendía, una clienta, le dijo a Fernando, porque ella arreglaba cabello y todo esto, y las estudiantes le llevaban a las niñas a ella a cuidar y hasta si la querían quedarse con las niñas pues, o con los niños, ella que se quedaran. Mi esposo fue allá y esta señora le dijo de esta niña, de esta modelo, y que si la queríamos. Y yo entusiasmada, yo dije, wow, qué bueno, por fin. Y mi esposo igual. ¿Cuál fue la tristeza? Pues que la muchacha, la joven se arrepintió y no pudimos tener esta niña. Fuimos y visitamos un hogar de niños con SIDA. Niños recién nacidos, de 2 años, de 4. Y nos empeñamos en que queríamos uno. Pero mi esposo quería un niño, yo quería una niña. En eso, pues, cuando decidimos hacerlo, no se nos dio tampoco. Porque como él era colombiano, pues había esa, ¿verdad? Esa discrimen, diríamos, ¿no? Yo decía, Señor, ¿será que usted no quiere que tengamos niños? El ginecólogo me dijo para hacer por in vitro y yo dije, no, yo quiero niños, pero lo quiero que sea la voluntad de mi Padre Celestial. Yo no quiero niños así porque yo no voy a tener ese tipo de problemas. Luego la esposa de un pastor me dijo, mira, adoptar es bonito y todo, pero hay que tener cuenta, porque a veces hay niños que salen con problemas, con aquello, con lo otro, y yo aún así como que quería, pero a la misma vez decía, ¿estaré yo preparada para eso? Hermanos, me encantó lo que opinó la hermana Santi, me gustó mucho. La hermana Erika, como joven, muy bueno lo que dijo el hermano Mario. Mis amados, tenemos que tener cuidado. El que yo no para un hijo no quiere decir que voy a adoptar rápido, porque lo mismo va a sufrir el que yo para, o el que para esa joven, debo decir, como va a sufrir ese niño que usted adopte. Ahora, si a usted le traen un niño a la puerta de su casa, es mi opinión, ¿verdad? Sin ofensa ninguna. Si a usted le traen un niño que sus padres murieron, son drogadictos o son lo que sea, mire, se lo trajeron, pues entonces eso es de Dios, dele la mano. El Señor proveerá y el Señor va a ayudarle a usted y a este padre que tome ese niño. Ahora, no es que usted lo busque. Si podemos dar ayuda a estos niños que están en hogares, sí podemos darla. Trabajar gratuitamente, ayudar económicamente, claro que sí. Pero ya traer un niño a la casa porque usted lo buscó, ¿estará usted preparada o preparado para lo que se avecina? Como dijo la hermana Santi, como dijo el hermano Mario. Aún Erika, estarán preparados para eso porque les voy a decir, mis amados, se sufre lo mismo por un hijo de sangre que por un niño que usted adopte. ¿Y sabe qué? Por los niños que se adoptan se sufre más porque usted los quiere con pena. Y le digo esto porque como maestra tuve madres que adoptaron niños y así me lo decían y sufrían por ellos más. Entonces, tenemos que acatar la voluntad de nuestro Dios. A mí no me llegó ese niño, sin embargo, yo tengo sobrinos y sobrinas, y entre ellas tengo 2 que para mí son como mis hijas. Hermanos, esas niñas ya tienen una niña cada una, y yo digo que son mis nietas. Hermanos, y ellas siendo ya adultas, se enferman y yo me pongo histérica, me pongo nerviosa. O se enferma la bebé y a mí eso me pone mal. Imagínense si yo hubiera tenido un hijo, o si yo hubiera adoptado un hijo. Y en este tiempo,
que todavía no estamos corriendo con los de a caballo, estamos corriendo con los de a pie. ¿Cómo será cuando contendamos con los de a caballo? Mis amados, ya el que tiene sus hijos tiene que seguir nadando para llegar a la orilla de la Canaán celestial. No se puede quedar así, como está haciendo el hermano Mario, la hermana Mónica y así muchos padres. Ya hay que seguir navegando con ellos, porque están ahí. Pero a los jóvenes, y les digo que tuve la oportunidad de hacer in vitro y de adoptar, pero entendí que no era la voluntad de Dios. Un día el Señor me dio un sueño donde me dijo que me quería para la obra misionera. Y con un hijo me iba a ser imposible. Y hermanos, así ha sido. Así ha sido. Jóvenes, yo sé que es hermoso tener un niño. Eso es una bendición de Dios. Pero también el Señor es claro. Y dice, ay, y es un ay de lamento. Ay de las que críen en estos días o en aquellos días. Y bendita la que no tuvo hijos. Hermanos, si el Señor no les da hijos, o si usted está buscando un hijo, órele a Dios. Si llegó por aquí, si llegó porque usted, evitando usted esto, llegó, pues mire, entonces ya es de Dios. Pero es una responsabilidad grande. Lo que espera el pueblo de Dios es espantoso. Si aún para los del mundo va a ser malo porque se venden con la bestia, pero van a, por comida y por todo, pero aún así van a sufrir. Imagínense nosotros que se nos va a quitar todo derecho terrenal. Hermanos, meditemos en esto. Y Dios los bendiga, hermana Mónica. El mensaje estuvo muy bueno, muy interesante, y Dios bendiga a los panelistas. Amén, hermana. Amén, hermana Sonia. Gracias, muchísimas gracias por su experiencia, por el testimonio que nos cuenta. Debería de servir para cada uno de nosotros, igual jóvenes. Yo creo que la experiencia a través de muchos que han querido, yo tengo personas cercanas que quisieron adoptar y hoy dicen, ¿qué hice? Vieras cómo es, cómo me trae. Bueno, si el Señor no ha hecho algo y no lo ha permitido, como dice la hermana Sonia, es con un propósito. El Señor tiene un propósito para todo. Y realmente lo que dice la hermana Sonia es verdad. Cuando tenemos hijos, no es que sea imposible, pero es muy difícil repartir y hacer el mensaje como debería darse a través de. A veces a mí me dice, Mónica, venga a tal lado, haga tal. No puedo, tengo 2 hijos, los amo y los adoro, y gloria a Dios que me los dio y demás, pero la formación y el día a día, me decían a veces, por evangelizar a los demás, descuidamos nuestro hogar, son tantas cosas que debemos realmente estar atentos a eso, que es importante poner atención. No es tiempo, hermanos, de tener hijos, y a los que los tenemos, es tiempo de consagrarnos realmente al Señor. Hermanos, Dios les bendiga grandemente, si Dios lo permite, de este santo sábado en 15 estaremos nuevamente con un nuevo panel. Que el Señor los llene de grandes bendiciones, pero sobre todo de una sabiduría y conocimiento de lo alto. Dios les bendiga, hermana Mónica de Panamá y hermano Miguelito. Gracias por el espacio.